tal todos? Espero estén teniendo un gran día. Fíjense que sobre el asunto de la reforma judicial que básicamente ahorita es toda la vida pública de nuestro país, hay algunas cosas que me gustaría precisar. Hace algunos días estuvieron saliendo análisis, encuestas sobre si los mexicanos estamos a favor o en contra de esta reforma. Y el asunto es que en el Financiero, por ejemplo, ¿no? Empezando por un medio que claramente no es pro 4T ni pro Andrés Manuel, el 41% sabe de qué trata la reforma, supuestamente. Sin embargo, el 48% de los encuestados apoya la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial y solo el 21% la rechaza. Este es un dato importante porque ya desde que vemos quiénes la rechazan, bueno, es un pequeño pedazo de ese pastel, ¿no? Que sí están en contra de. Sin embargo, que la apoyen y que sepan de qué trata, es mucho menos de la mitad. Por ejemplo, en junio, ¿sí? El poco o nada era del 62%. O sea, ¿quién conocía la reforma judicial? Solo el 62% decía que poco o nada la conocía. Y eso ha ido bajando conforme fueron pasando los meses, hasta julio, el 55, agosto, el 53, y bueno, a finales de agosto, inicios de septiembre, el 53 se mantiene. Y los que conocen o creen conocer bastante, mucho, subió del 35 al 42, al 43 y se mantiene ahí en el 41 a finales de agosto, inicios de septiembre. Entonces, esto nos habla de que hay un proceso se va conociendo y se va dejando de ser ignorante en este tema, ¿no? Por lo menos un 20% de la sociedad que va cambiando su postura y de todas maneras, al final se mantiene un porcentaje importante de gente que no conoce la reforma judicial y crece el porcentaje de gente que sí conoce la reforma judicial. Esto además nos va por ejemplo, una de las preguntas clave, que es la elección de jueces, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la gente que están a favor de elegir a los jueces, en enero de este año estaba en 19%. En 64% y en contra en 19%. Y conforme se han ido avanzando en los meses, las posiciones de 64 a 19 acabaron en 39 y 41. Esto quiere decir que, bueno, pues estamos muy cerca de quererlo y no quererlo, ¿no? Qué extraño, ¿no? Porque la postura de elegir a los jueces mediante votación popular decreció casi 24 puntos y la otra creció 20 puntos, por lo menos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que sí hay un acercamiento, o sea, sí, conforme fue el debate público sumándose, fue dejando de lado esta ignorancia de unos y el no querer de unos por el conocimiento y el sí querer de otros, ¿no? Y el resultado es que al final, entre los que quieren y los que no quieren, bueno, tenemos el 80% de la población dividido casi exactamente a mitades, ¿no? Para el 26 de agosto. Algún otro dato importante de esto es la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Dice, es muy interesante, ¿no? Porque usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en julio, agosto, vamos a ver que del 57 pasan al 66, y del 66 pasan al 65, y la gente que desaprueba del 32 al 25 y luego al 26. Pero cuando vamos a la pregunta específica sobre el paro de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que los números se invierten, ya que el 55% de la gente desaprueba que la Suprema Corte de Justicia haya ido a paro y el 35% lo aprueba, ¿no? Entonces, aquí es una cosa muy interesante, ¿no? El cómo se está haciendo esto. Y este estudio que levantó el Financiero me gustaría contrastarlo con otro que levantó Encol, que es una encuestadora bastante importante en la realidad política de nuestro país, ¿no? Este instrumento se levantó el 17 de junio de 2024
Y precisamente lo dejé después porque en el del financiero nos podemos dar cuenta que estos números y estas posiciones políticas se han ido moviendo. Entonces, este de Encol es muy probable que lo que fue en junio no sea ahorita, pero nos da un punto interesante para esta discusión sobre la reforma judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted está enterado o no? Si está enterado, 45%. No está enterado, 54%. Entonces, este es un asunto interesante porque precisamente Morena dice que en junio, el 2 de junio, se votó por esta reforma y pues de ahí la legitimidad que tienen para intentarla, ¿no? Para intentar la reforma judicial. Y en cambio, bueno, pues la gente, la mayor parte de la gente, exactamente al revés, ¿no? El 54%, que es lo que sacaron ellos en la votación, dicen que no estaba enterado. Pero de todos modos, hay un gran porcentaje, que es el 45%, que sí estaba enterado, ¿no? Eso no quiere decir que esté a favor de ella, solo está enterado de que sí existe esa propuesta de reforma. Eh, la siguiente pregunta, que me parece importantísima, es por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Y aquí nos dice algo muy fácil de comprender, ¿no? La mayoría son corruptos, 44%. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, 17%. Eso en total nos da un 61% sobre que la gente tiene la percepción de que existe un gran organismo corruptor en el Poder Judicial y pocos son corruptos, 31%, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, 4%. Eso nos deja con 35% de poca corrupción. Entonces, bueno, pues cuando sumamos 61 más 35, pues ya estamos ahí casi en el total, que va a ser el 96, y un 4% que no sabe o no respondió, nos va a dejar con esta posición tan interesante en donde la mayoría del pueblo de México sabe que ahí hay corrupción, ¿sí? El cómo lo sabe no lo especifica, ¿no? La encuesta, pero esa es la percepción que por lo menos tenemos los mexicanos, ¿no? Y luego hay una pregunta que dice, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, 75%. Por la Cámara de Senadores, 21%. Y 4% no sabe o no contesta. Entonces, aquí hay podemos ir sacando estas grandes conclusiones, ¿no? La primera es que la mitad del país sabía que iba a haber reforma, la mitad no sabía. El 60% de la población cree que dentro del Poder Judicial hay una gran corrupción y el 75% quieren que se elijan los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, ¿no? Siguiendo con este estudio, vamos a ver ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? ¿Sí? Ahora ya solo los magistrados y jueces, por elección del pueblo de México, 73%, y por el mismo Poder Judicial de la Federación, 23%. Entonces, esto quiere decir que todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene la intención de elegir jueces, magistrados y ministros, ¿sí? Y la que sigue es, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o actos de corrupción? ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo? ¿Ok? El 85% está de acuerdo en que no sean ellos mismos, como hasta ahorita, a través del Consejo de la Judicatura. Y el restante porcentaje es de 5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 8% en desacuerdo. ¿Sí? Entonces, esto es unos datos muy interesantes, ¿no? Los que nos arroja ENCOL para ver el talante político con el que recibe esta reforma nuestro país, ¿no? Siguiente pregunta es, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario o que se lleve a cabo una reforma del Poder Judicial? ¿Sí o no? Sí, 83%, 13% no. Y esto va a ser tremendo, o sea, esa respuesta va a ser brutal,
Porque si el 83% de las personas creen que sí debe de existir una reforma al poder judicial, ¿qué estamos discutiendo? Sí, más bien creo que deberíamos de estar discutiendo solo los cómo, los cuándos, ¿no? Pero sí, la reforma sí debería de ser. E inclusive lo hemos visto, ¿no? En muchas declaraciones de ministros, de jueces, de magistrados que están a favor de la reforma y que saben que tiene que haber una reforma dentro del poder judicial, pero existe un pequeño porcentaje que no quiere, ¿no? Siguiendo con esto, vamos a ver que si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar el Poder Judicial? A favor de reformarlo el 82% y en contra de reformarlo el 14%. Esto quiere decir que ya cada vez es menos, ¿no? La cantidad de personas que están a favor de que esto se mantenga tal cual está, ¿no? De la Suprema Corte y el Poder Judicial no se toca, cada vez es menor, ¿no? Entonces, bueno, esto es, me parecen datos importantísimos para la discusión. Existe una gran mayoría del pueblo que reconoce que el Poder Judicial de la Federación requiere una reforma, probablemente una reforma muy importante, muy fuerte. Nada más para cerrar con este capítulo de la plática, bueno, este es un estudio que se realizó por ENCOL del 14 al 16 de junio del 2024 y fue a través de 1,202 entrevistas efectivas a mujeres y hombres de 18 años o más, ¿no? Fueron entrevistas que se levantaron de cara a cara a vivienda y pues al parecer tiene bastante buena metodología, ¿no? Siguiendo con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó un documento que se llama Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas. Me di a la tarea de empezar a leerlo, son 272 páginas, ¿no? Pero sobre todo la introducción me parece interesante, ¿no? Porque, bueno, el índice nos dice, bueno, de qué va a tratar, ¿no? Aspectos institucionales, justicia penal, seguridad pública, ética, propuestas de reforma para combatir la corrupción y el nepotismo, acceso a la justicia y derechos humanos, acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, procesos y recursos judiciales efectivos, sistema penitenciario y ejecución penal, la defensa pública integral, y bueno, al final trae una cosa que se llama recapitulación de propuestas, que es que el resumen de todo lo que pretenden hacer. Este es un documento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está tratando de empujar para intentar incidir dentro de la reforma, ¿no? Pero en la introducción tiene cosas muy interesantes, ¿no? Conceptos tan interesantes como el acceso a la justicia real, ¿no? Cercana y accesible a todas las personas en nuestro país y que es un fenómeno imperfecto y que, bueno, le falta mucho por crecer. Claro, eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, Nos dice, lejos de lo que suele pensarse, la justicia en México ha sido todo menos estática. Pues primer noticia que tenemos, ¿no? En realidad, la justicia en México no la disfrutamos, sino la padecemos la mayor parte de los mexicanos, ¿sí? Cualquiera que se haya acercado a un centro penitenciario o a un juzgado sabe que las cosas no van tan bien como deberían, ¿no? Tienen un concepto interesantísimo, ¿no? Que dice aquí, por otro lado, el surgimiento de nuevos actores en el escenario de conflictividad social, el diseño particular de las políticas de seguridad pública, la interacción cada vez más amplia y robusta con el foro internacional y la reproducción de fenómenos que afectan a gran escala el goce y ejercicio de los derechos humanos también han impactado a la justicia. Organismos especializados han sido claros en reconocer que México atraviesa una profunda crisis en materia de derechos humanos que impacta de manera diferenciada a los grupos que históricamente han resentido los efectos de múltiples violencias, que provienen algunas veces del entorno social y muchas otras del propio Estado. En la atmósfera particular, el sistema de justicia en todas sus etapas y niveles ha sido incapaz de procesar con suficiente calidad, empatía y eficiencia el dolor, las palabras y las demandas de quienes exigen en el Estado soluciones justas y reparaciones posibles. O sea, sí, ¿no? Sí, sí estamos hablando de estos grupos vulnerables y todo, sí estamos hablando de eventos terribles, ¿no? Como probablemente los 43, ¿no? Pero no solo eso, o sea, también estamos hablando de cualquier persona que haya ido a tramitar un divorcio aquí
a los juzgados de Juárez sabe que para entrar es horrible, ¿no? Cualquier persona que haya intentado llevar a cabo un proceso judicial en cualquiera de los juzgados del país sabe que las cosas no están tan bien, ¿no? Actualmente se dan amparos por lo que sea, ¿no? Ya no hay una seriedad real en lo que se está haciendo dentro del poder judicial, ¿no? O sea, en fin, esto está muy mal, o sea, dista mucho de ser lo que esperamos para tener justicia real en nuestro país. Em, este documento de reforma, en realidad, es una cosa que parece que es como para no moverle nada, ¿no? Y dejarlo todo igualito, ¿no? Entonces, me parece, pues, un poco patético que la Corte, ya después de haber visto que ahora sí viene la reforma y que ya se tienen los votos y que ya se tiene todo, ahora sí esté preocupada por dialogar y por intentar cambiar las cosas, ¿no? Em, Porque, por ejemplo, proponen su primer, ya en la recapitulación de propuestas, ¿no? La primer cosa que proponen es, en materia de ética y legitimidad judicial, uno, realizar una revisión crítica del flujo de los procesos judiciales para asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas. Y esto se traduce, ¿no? O sea, uno podría decir, ¿y qué quisieron decir? Bueno, vamos a ver qué quisieron decir. Desarrollar e implementar una política de procesos judiciales desde el enfoque de la justicia centrada en las personas. ¿Cómo? Entonces, ¿antes la justicia no estaba centrada en las personas? ¿Las cosas requieren justicia? Los puentes, los carros. ¿Quién requiere justicia si no son las personas? Que vaya más allá de las respuestas estrictamente legales y que priorice una experiencia más humana y justa para los involucrados. Esta visión entiende los procesos judiciales como herramientas para satisfacer tanto necesidades jurídicas como no jurídicas. Ah, caramba, ¿cómo son las necesidades no jurídicas que se convierten en procesos judiciales? Yo quisiera saber, ¿no? Y garantizar que las partes perciban el proceso como justo, que las partes perciban el proceso como justo. No, señores, el proceso no es justo. Lo que queremos, como justicia, los ciudadanos, es que la sentencia que emitan las autoridades jurisdiccionales sea justa, ¿sí? El proceso, el debido proceso debe ser respetado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se llegue a una sentencia justa. El proceso no es lo importante, al final de cuentas, lo más importante de todo son las sentencias justas, ¿sí? Y que es a contentillo, ¿no? A veces son estrictamente legales y a veces quieren hacerlo justo. No, no, o sea, aquí lo que necesitamos es un paradigma real de qué quieren hacer, ¿no? Para lograrlo es fundamental incluir indicadores que midan la calidad en el servicio, la ética profesional y la interacción entre las personas justiciables y las autoridades judiciales. Además, los congresos federales y estatales deben incorporar este enfoque en las reformas legales. La implementación de la oralidad en los procesos judiciales ha sido un avance importante en esta dirección, ya que permite una mayor interacción entre las partes y una experiencia más cercana a las personas. ¿Y a qué se comprometió la Suprema Corte de Justicia aquí? A nada, a nada. No dijeron, los 11 ministros vamos a hacer A, B, C, D, E, F, G. No, otra vez, ¿no? Darle y darle y darle la vuelta, ¿no? A las cosas para no comprometerse a nada, ¿no? O sea, en materia de ética y legitimidad judicial, acabaron hablando de procesos justos, de que los congresos federales y estatales deben incorporar este enfoque en las reformas legales, pero en realidad, ¿de qué hablaron de ética? De nada, de nada. La ética, de eso no hablaron, y menos a nivel de qué vamos a hacer los 11 ministros. A mí me hubiera gustado que si iban a proponer este documento, debieron haber dicho qué debemos hacer los 11 ministros para que esto cambie. Por lo menos, o sea, no sabemos a lo mejor lo que tienen que hacer los magistrados y los jueces de distrito, porque las realidades cambian y nosotros tiene 20 años o 10 años o 7 años que no lo somos. Pero aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
vamos a cambiar haciendo esto, 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 esto y esto. Y al final de cuentas es lo único que no hicieron con este documento. ¿Sí? Se los voy a poner aquí para que lo revisen también ustedes y se den cuenta de que este documento al final no resuelve nada, no resuelve nada. Otra vez es darle la vuelta a las cosas sin hacer nada por las cosas mismas. Eh, pudiéramos analizar aquí muchas más páginas, pero creo que la reforma centralmente es importante en la cuestión ética. Eso es precisamente de lo que se trata la reforma y la legitimidad judicial, ¿no? Si los jueces deben estar ahí o no y por qué. Y la reforma dice, ¿no? Los vamos a cambiar porque son corruptos y los vamos a elegir nosotros, el pueblo de México. Esa es como la parte más importante, no quiero decir que sea la única, pero es como la parte más importante de toda la reforma. Y en el tema uno del que habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este documento, que es ética y legitimidad judicial, ¿no? O sea, extrañamente sí coinciden, ¿no? La discusión pública con esto que escribe la Suprema Corte, es a lo único a lo que no se compromete otra vez la Suprema Corte, ¿no? En fin, se las dejo aquí, ojalá la lean, ojalá sigamos platicando de esto. Es muy importante que no dejemos de lado esta discusión de la reforma judicial. Y bueno, si les gustó el video, denle like, compartan, síganos para que activen ahí la campanita para que les lleguen todos los demás análisis, nuestros shorts. Que tengan excelente día. Hasta luego.